El orar y el escudriñar la escritura son dos cosas básicas que vamos a usar siempre en nuestra vida devocional en la búsqueda del Señor, pero muy poco se usa memorizar. Muy pocos cristianos saben Biblia de memoria. Por la facilidad que hay ahí hay dos, mire, Virginia, esos dos, sí. Por la facilidad ahorita que hay de traer el teléfono, ¿verdad? Y pues ve uno ahí la cita, ya nos hacemos flojos, ¿verdad? Nos hacemos, pues, como que decimos, no, pues, ¿para qué memorizo si traigo el teléfono, si traigo la Biblia? Pero en realidad, hermanos, hoy vamos a ver razones bíblicas para memorizar la escritura. Y espero que entendamos que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Estamos hablando en el espíritu, ¿verdad? Imagínate que durante una caminata encuentras un gran tesoro, repleto de oro y diamantes. Dándote cuenta de que es tuyo, te lo encontraste, ahí está ese tesoro. ¿Saldrías con los bolsillos vacíos? O sea, imagínate, vas caminando ahí por la playa, ¿verdad? Y ves un cofre lleno, ¿verdad? No te puedes llevar el cofre completo porque es muy grande y muy pesado, pero está lleno de tesoros. ¿Te irías de ahí sin nada? A ver, o el hermano no entendió la pregunta, o le vamos a cambiar el nombre del hermano Cristian al hermano Modesto. Ahí va. Ahí está el tesoro, es tuyo, te pertenece porque tú te lo encontraste. ¿Te irías de ahí sin nada o te echarías unas moneditas y unos diamantes al que sea la bolsa? Es tuyo, no estoy diciendo que te lo estás robando, es tuyo, tú te lo encontraste. ¿Verdad? Bueno. Ya dejen de soñar, regresen para acá donde estábamos. Muy bien, muy bien. Yo sé que suena como un sueño increíble, pero considera que la realidad, hermanos, para que cada cristiano es mucho mejor. Mejor que encontrarse un tesoro, hermanos. La escritura se describe a sí misma como más deseable que el oro y más dulce que la miel. Lean conmigo ahí las primeras palabras en rojo. Dice: las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. En pocas palabras, hablando, hermanos, de lo más preciado que cualquier bien material, es la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como seres espirituales, tenemos que atesorar la palabra, vaya la redundancia, como un tesoro, como algo valioso, muy valioso. ¿Por qué? Pues esto es porque contiene la verdad eterna de Dios acerca del universo y la sabiduría que cubre cada aspecto de la vida. O sea, tenemos que entender que en realidad, hermanos, la palabra de Dios es la verdad que Dios nos habla de todas las cosas. Los seres humanos tenemos siempre el deseo de conocer la verdad de las cosas. No nos gustan las mentiras. Nos gusta decir mentiras, pero no nos gustan que ¿qué? Que nos echen mentiras. Queremos saber la verdad. Pues esto, ¿verdad? La escritura es la verdad que Dios nos ha dado para entender todas las cosas. Todas las cosas. Además, la Biblia, hermanos, es la única cosa que nos puede hacer crecer espiritualmente y entrenarnos perfectamente para el ministerio, para la vida. Adelante, adelante. Entonces, entendamos, ¿verdad?, que en esta comparativa de decir, me encontré un tesoro, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí o empiezo a llevármelo poco a poco? La palabra, la escritura, ¿verdad?, es un tesoro que bien, hermanos, no podemos en una sola vez llevarlo todo, pero sí podemos poco a poco empezar a ¿qué? A llevarlo con nosotros, ¿verdad? Para que una es la verdad de Dios, esa verdad que nos va a ayudar a vivir, ¿verdad?, plenamente en su voluntad. Y segundo, nos va a preparar
para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer ahí juntos 2 Timoteo, capítulo 3, ahí está en rojo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí es donde uno tiene que pensar, buenas tardes, pensar bien, tiene que entender bien lo que la palabra de Dios es, ¿verdad? No son nada más palabras, no son nada más, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Aquí es, please, para Jaime, los que están allá. Ahí están. Ahora, desafortunadamente, muchos creyentes dejan un gran tesoro espiritual en el estante, ¿verdad? Guardado, en vez de sembrarlo en los corazones a través de la disciplina de la memorización. Escudriñar la escritura es una disciplina que conlleva varias disciplinas espirituales, y la memorización es una de las que menos hacemos. Si leemos la palabra, pues la meditamos cuando nos gusta una enseñanza y estamos, ¿verdad?, pensando, pues sí, tiene razón la escritura. La entendemos cuando tenemos un espíritu humilde y dispuesto a que el Señor nos enseñe. Muy poco la memorizamos y muy poco la aplicamos. Pero para aplicarla, si no te la sabes, ¿cómo la aplicas? ¿Verdad? Entonces vamos a ahondar en la disciplina de la memorización. Razones bíblicas, hermanos, ¿por qué memorizar la escritura? Y vamos a ver después algunas técnicas de poder memorizar, porque a lo mejor siempre decimos el qué, pero no decimos el cómo. Hay que memorizar, pues sí, hermano, pero ¿cómo? Pues bueno, después, ¿verdad? Si Dios quiere, el próximo miércoles vemos el cómo. Hoy vamos a ver el qué es memorizar. Y amados, aquí hay 10 razones. La escritura misma nos provee muchas razones para que la memoricemos. Y vamos a la primera de ellas. Dios nos llama a memorizar la escritura. Es un llamado, hermanos, ¿verdad? Aquí vamos a poner razones para memorizar. Para memorizar. Número 1, es un llamado de Dios. No es nada más una ocurrencia del pastor, hermanos. Han visto que cada domingo en el boletín, en la parte de enfrente, dice que versículo bíblico para memorizar. Es un llamado que Dios nos hace. ¿Alguien de ustedes sabe versos de memoria? ¿Alguien quiere decir uno? Levante la mano y compártalo, por favor. Neri. Ajá. La hierba se secará, las flores se marchitarán, mas tu palabra nunca Pasará. Amén. ¿Alguien más? Filipenses 4:13. ¿Alguien más? ¿El fuerte se dice valiente? Josué 1:9. Amén. ¿Alguien más? Juan 3:16. Muy bien. ¿Alguien más? Amén. Amén. 1:18. Amén. 48. Memorizar, hermanos, nos trae, ¿verdad?, una forma muy íntima, muy personal de poder meditar, aplicar, entender y llevar con nosotros la palabra de Dios. No nada más para nosotros mismos, sino también para los demás. Ahora, Colosenses 3:16, Dios nos llama a memorizar.
Ahí en Colosenses el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, nos ordena que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Y dice así, léalo conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Fíjense bien, el Señor dice que abunde mi palabra en sus corazones. Abundar, ¿qué quiere decir? Que haya mucho, que haya bastante, que haya suficiente. Y acuérdense que cuando la palabra de Dios habla de corazón, no se refiere al músculo del corazón, se refiere a lo que conlleva los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la conducta, ¿verdad? Eso es el corazón. Entonces dice que en su pensamiento, que en sus sentimientos, que en sus emociones, que en su conducta abunde la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario, hermanos, a la palabra de Dios? Las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que abunda en el corazón de las personas? Las cosas de este mundo. Preocupaciones, pleitos, pecados, vicios, orgullo, idolatría, rencores, depresión, iras, contiendas, estrés, materialismo. Eso es lo que todo el mundo anda correteando, decimos. Pero el Señor dice, no, que abunde, que haya memoria de mi palabra en su corazón y que la haya en abundancia, o sea, que la haya mucho. Claro, hermanos, que en los tiempos que el apóstol Pablo escribe, recuerden, y siempre tenemos que meternos a cómo se vivía en aquel tiempo. No había Biblias. Había, ¿verdad?, lo que era el Antiguo Testamento y eran rollos gigantes, muy grandes. Era carísimo, exageradamente carísimo, hermanos. Una cosa, no sé si vamos a decirle miles de cientos de dólares el poder tener los rollos, ¿verdad? Rollos, ¿verdad? Un rollo, el rollo de Salmos, el rollo, ¿verdad?, de Génesis. Porque acuérdense que todo se hacía, ¿qué? A mano. Algo que parece muy exagerado. Los llamados escribas, porque ya ves que dice, por ejemplo, Jesús dice, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Bueno, los escribas se dedicaban precisamente a hacer copias originales de la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento a mano. Muchas veces yo escuché esto de un profesor mío. Cuando ellos escribían el nombre de Dios, que nosotros lo traducimos como Jehová, dicen que hacían esto. Ellos estaban escribiendo, por ejemplo, antes de escribir el nombre Jehová, dejaban la pluma, tenían una pila bautismal, o sea, imagínense un jacuzzi, ¿verdad? Se quitaban la ropa, se quedaban en su calzón, se enjuagaban ellos, ¿verdad?, se bautizaban, iban y entonces escribían el nombre después de estar limpios. Terminaban de escribir Jehová, volvían a dejar la pluma, iban y volvían otra vez ¿a qué? En una reverencia tan grande, hermanos, al escribir el nombre. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. Cuando escribieron ese Salmo 23, Jehová es mi pastor, ahí lo hacían. Hay versos, hermanos, que en un capítulo menciona 10 veces Jehová. Imagínate cuándo se tardó ese escriba en escribir esa parte. Era exageradamente caro tener una copia de los rollos. Por eso existían las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran lugares de reunión en donde ahí tenían guardadas las escrituras y ahí todos iban a estudiarlas, a memorizarlas, porque no había en casa Biblias. Sí, no las movían. No, hermano, ¿me presta el libro? No se prestaba nada, hermano. Usted tenía que venir y ahí, ¿verdad?, con el maestro de la ley, el maestro de ahí de la sinagoga, usted estudiaba. Por eso todos los días muchas veces iban a las sinagogas. Entonces, Pablo dice, hey, que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos Biblia y no la traemos con nosotros? Yo sé que está el celular, perfecto, no estoy yo peleado, yo uso mucho el celular, la Biblia, es muy práctico. Pero la realidad, hermanos, es que una Biblia, ya cuando la haces personal, la puedes rayar, hermanos, le puedes poner, le puedes
¿cómo se dice? Hacer highlight de diferentes colores, ¿verdad? Y haces notaciones y la vas, o sea, tú ya te vas a memorizando, ¿a dónde era esto? Así era acá, tú. Lo haces, lo haces personal, no estoy diciendo que está mal. Usen mucho su Biblia en el celular porque pues es muy fácil estar en la fila y estar leyendo, ¿verdad? O compartir con alguien. Pero acuérdense que aquí estamos hablando del tiempo devocional, el tiempo de donde yo le doy a Dios solo, ¿verdad? Mi tiempo donde lo busco en oración y lo busco en la palabra. Y ahí es donde se disfruta más, hermanos, tener una Biblia y poder, ¿verdad? Escudriñar, hacer notas, subrayar, ponerle, ¿verdad? El nombre de mi esposo, mi esposa o mi hijo para esta escritura. Es muy bello hacerlo personal, la palabra de Dios. Entonces, que abunde en vuestros corazones. Es un llamado, hermanos, es una ordenanza que el Señor nos da. Deuteronomio 6, 4 al 9. Vamos a ver que no es nada más en el Nuevo Testamento que nos está diciendo el Señor que memoricemos la palabra, sino que si nos vamos a Deuteronomio, hermanos, es una escritura muy, muy, ¿verdad? Conocida, capítulo 6, verso 4 en adelante, el famoso Shema, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes, y aquí yo les he dicho varias veces, vamos a poner Deuteronomio 6:7, hermanos, como una, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Fíjese bien, fíjese bien. Perdón, 6:6, va a ser más sencillo de recordar, Deuteronomio 6:6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego. El Señor nos manda al compromiso. Por eso Él siempre decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué requiere eso, hermanos? Negarse requiere compromiso. Si no hay compromiso, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay crecimiento. Así es. El Señor, ¿verdad? No quiere nada más seguidores de lejos o seguidores convenencieros. Él quiere seguidores fieles, los cuales se comprometan con Él, no con la iglesia, hermanos, no con el pastor, el liderazgo, no con los hermanos. Claro, si tú te comprometes con Dios, como resultado y como fruto, te comprometes con su cuerpo, ¿verdad? A amarnos, a servirnos unos a otros. Pero aquí el Señor dice, ¿verdad? Hey, debes comprometerte con todo tu ser. Tu ser. ¿Qué dijo el apóstol Pablo que era el ser? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjate, el Señor dice, comprométete con tu espíritu, comprométete con tu alma y comprométete con tu cuerpo a obedecerme. Y ahí es donde cambia, hermanos, el entender, ¿verdad? Oye, no nada más es una decisión que yo tomé de seguir a Cristo para que entonces Cristo, ¿verdad?, sea mi amigo y me ayude en todas las cosas, sino en realidad yo me entregué a Él para comprometerme con todo mi ser. ¿A qué? A obedecerle, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de la memorización y del entender y traer la palabra en vuestros corazones. Verso 7. Repíteselos, ¿qué? Estos mandamientos, ordenanzas, o sea, la palabra, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Para qué crees que el Señor quería que repitamos a nuestros hijos una y otra vez su palabra? Para que se les quede, para que la memoricen, para que esté en ellos, ¿verdad? En su mente. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio. ¿Qué hacían, hermanos, los judíos antes? Les vuelvo a repetir, como era muy caro el tener todo un rollo, escribían en papelitos chiquitos parte de la escritura, algún verso, un mandamiento importante, y entonces, ¿verdad?, lo traían en un rollito.
Y por lo general, ¿verdad? Lo traían en colgadito, ¿verdad? O colgadito atado para que a cada rato, ¿verdad? Leerlo y estudiarlo, leerlo y estudiarlo. Por eso dice, átalas a tus manos o ponlas, ¿verdad? Como recordatorio en tu frente. Dice verso 9, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, la idea aquí es que el Señor quería que su palabra, hermanos, siempre estuviera presente en nosotros, para que entonces esa palabra empezara a penetrar nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y empecemos a memorizarla, a traerla con nosotros para poder aplicarla, para que ella, ¿verdad?, haga su obra en nosotros. Amados, Deuteronomio, ¿verdad?, acabamos de leerlo, nos ordena dar lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, guardándola en nuestros corazones, para enseñarla diligentemente. Diligentemente quiere decir de una manera correcta, ¿verdad?, hacia nuestros hijos. Hablar de ella cuando nos sentamos en la casa y en el camino, y para todo lo que hacemos, usar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la escritura antes de enseñarla o aplicarla como Dios quiere. No es un mandato gravoso, o sea, no es algo que nos va a fastidiar la vida, hermanos. En realidad es algo que va a bendecirnos. Mire, una manera, después vamos a ver, ¿verdad?, técnicas de memorización. Pero una manera de memorizar, hermanos, fíjese, yo le puedo preguntar, ¿cuántas canciones se sabe? Y se sabe bastantitas, de Paquita, de Vicente, ¿sabe? ¿Cuántos cantos o coritos se sabe? ¿Por qué se lo sabe? Yo le apuesto que no se sentó a memorizarse el canto, sino de tanto que escucharlo se lo memorizó, ¿verdad? Entonces aquí es, sí podemos, sí se puede. No es gravoso, no es fastidioso, no es algo que te va a llevar, ¿verdad?, horas y horas. Si lo hacemos continuamente, poco a poco, vamos, ¿verdad?, a lograrlo. Entonces, en primer razón para memorizar, hermanos, la escritura es porque Dios nos llama a hacerlo. Segundo, testimonio de Cristo. Él memorizó la escritura. La primera vez, creo que es en el libro de Lucas, si no he hecho malas, vamos a ir rápidamente a Lucas. No puse ese dato aquí, pero pues ahorita me estoy acordando. Si no, miren cómo es bueno, ¿verdad? Bueno, aquí está, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Lucas. Cada vez que el Señor fue tentado, ¿cómo contestó a él a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Y él recitaba versos de la palabra, hermanos. Si el Señor Jesús lo hizo, entonces nos llama a seguir y a ser como Él. Nosotros también debemos ¿de qué? De hacerlo. Ahora, quería encontrar donde, si ahorita me ayuda alguien ahí, donde dice que el Señor Jesús, entonces va a ser en Mateo, entra a la sinagoga y le dan de leer el libro del profeta Isaías. Y donde entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, dice que tomando el rollo lo pone a un lado, porque él ya se sabía esa escritura, y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero no lo lee, sino que dice, tomando el rollo, lo puso a un lado y empieza, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a, y empieza el Señor, ¿verdad?, pum, 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 a recitar la escritura. Sí, entonces sí estábamos bien. Entonces en el verso 18 de Lucas. Ok, muy bien, sí, cierto. Entonces ahí mismo vamos a Lucas 4. No estaba mal. Dice, verso 16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso. ¿Se acuerdan que el domingo les dije qué hacía el Señor Jesús los sábados? Estaba en la sinagoga, ¿verdad? O sea, estaba
en la iglesia, así como nosotros lo hacemos ahora el día domingo. Para los que dicen, no, no es importante ir a la iglesia, el Señor cada día de descanso estaba en la sinagoga. Dice, ¿por qué? Porque fíjese, aquí dice, cuando llegó a Nazaret, aldea donde creció, fue como de costumbre. Fue como de costumbre, quiere decir que el Señor Jesús acostumbraba ¿a qué? A asistir a la sinagoga. Bueno, ahí está ya la cita. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo, el favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. ¿Por qué creen que se fijaron en él, hermanos? Porque el Señor Jesús tomó el rollo, pero no lo vio. Lo dijo en una manera, sí, en una manera como que el Espíritu está sobre mí. Y cuando se sentó dice que todos estaban viéndolo. Aquí entendemos, hermanos, que el Señor Jesús, la palabra encarnada, conocía de memoria la palabra escrita. Citó por lo menos 24 libros del Antiguo Testamento casi 180 veces. Cuando enseñaba, el Señor siempre enseñaba, ¿verdad? El profeta Isaías, y como Moisés dijo, y como dijo, ¿verdad? El profeta Joel. O sea, el Señor siempre citó la escritura de memoria, hermanos. Prácticamente es claro que confiaba él en las escrituras como la autoridad más importante y como la manera de entender el corazón y propósito de Dios. Aquí es donde yo les digo, por ejemplo, algunos me han preguntado, bueno, pastor, ¿y aquí en la iglesia qué es el credo, verdad? O sea, ¿qué es el credo de fe? O sea, como decir, ¿en qué se creen aquí los líderes? Y aquí tenemos por doctrina, hermanos, es que la Biblia es la máxima autoridad espiritual que tenemos en la tierra. O sea, entender que no es lo que interpreta el pastor o no es lo que un grupo de ancianos decide, ¿verdad? Cómo hacer. Nos vamos a bautizar así, vamos a evangelizar así, vamos a orar de esta manera, vamos a ofrendar de esta manera, vamos a compartir y que ciertas personas nada más son las que pueden, ¿verdad?, servir, sino que en realidad usamos la escritura como nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, si citó la escritura y la cumplió toda, esto quiere decir que Él está dando validez a que la Biblia en realidad es la palabra literal de la boca de ¿quién? De Dios. Ningún otro pensamiento, doctrina o escrito, hermanos, debe estar por encima de la Biblia. Algo que varias religiones, los sabatistas, o sea, los adventistas, tienen los escritos de Elena White, las profecías de Elena White. Los mormones tienen a Joseph Smith, el libro del Mormón, ¿verdad?, las profecías de Joseph Smith. Los católicos tienen todo lo que es la doctrina, ¿verdad?, que los papas han ido cambiando y han hecho mayor que la Biblia. Los testigos de Jehová tienen el libro, también el libro negro le llaman, que es otra forma de interpretar la Biblia, ¿verdad? No nada más con la escritura, sino con eso. Entonces, el libro Apocalipsis nos da una advertencia. Dice, hay de aquel que quite o que ponga, ¿verdad?, palabras en esta profecía. Es decir, yo no le tengo que ni poner ni quitar nada a la escritura, hermanos. No necesita nada porque es la palabra de Dios. No, yo no puedo corregir a Dios, yo no puedo decir, te faltó esto, Señor. O no puedo decir, no, esto ya no es. Sino que en realidad, si el Señor Jesús la memorizó, hermanos, y la enseñó y la cumplió, eso que nos dé, ¿verdad?, un testimonio pleno de decir, yo estoy seguro que esta es tu palabra, Señor, y si yo la traigo en mi corazón y la medito, la memorizo y la aplico, en realidad voy a estar haciendo tú, ¿verdad?, tu voluntad. Entonces, amados, ¿por qué no seguiríamos el ejemplo de Jesús en conocer, ¿verdad?, las escrituras, de memorizar las escrituras? Entonces tenemos ya dos razones por qué memorizar la escritura. Número 3,
Memorizar las escrituras renueva nuestra mente y transforma nuestra vida. Renueva la mente y transforma nuestra vida. ¿Por qué crees que es necesario, hermanos, predicar el verdadero evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí entendemos que cuando predicaban los apóstoles, ellos recordaban lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les hacía venir a la mente, lo que habían escuchado de su maestro, y su maestro habló de la Escritura. Entonces, un ejemplo bien claro ahí es en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo les da a hablar en diferentes idiomas, ellos empiezan a predicar la palabra, se junta una gran multitud, y entonces Pedro empieza a predicar, predicar. Al final de la predicación, dice que los que estuvieron ahí, el corazón se les ablandó, y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dice: arrepiéntese cada uno de ustedes, vuélvase a Dios y bautícense para que sean lavados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Fue a través, hermanos, de predicar la Escritura que estos hombres pudieron renovarse, ¿qué? La mente y ser transformados. Dice que se bautizaron 3,000 ese día. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra de Dios, hermanos, les cambió su manera, ¿verdad?, de pensar. Y entonces fueron, ¿verdad?, traídos a la salvación. ¿Eres una de esas personas que tiene que escribir todo para no olvidarlo? Nos vemos el martes a las 5. Ah, bueno, sí, está bueno. Y luego a las 5:15 te están hablando: oye, habíamos quedado de ver. Ay, Chihuahua, no lo escribí. No, hombre, se me olvidó. ¿Eres alguien que necesita escribir para...? Pues bueno. Dios sabe que no podemos recordar sus palabras ni cumplir sus mandamientos sin recordárnoslos frecuentemente. Uno dice: ¿por qué el Señor dejó un librote, verdad? ¿Por qué mejor nada más no nos las ponía así? Nos descargaba como un chip, ¿verdad?, para que supiéramos todo. Hermanos, la palabra es testimonio. O sea, esto es algo, es como un testamento, ¿verdad? Cuando se escribe un testamento es porque ya la persona no va a estar presente, ya va a estar muerta. Pero sus palabras van a quedar, ¿qué? Marcada su voluntad, ¿verdad? Y va a estar firmado, sellado por una autoridad que avala que ese testamento son las palabras y la voluntad de la persona que ya no, ¿qué? Que ya no está. En este caso, la palabra de Dios, la Escritura, hermanos, es testimonio. Ahorita Neri citó, ¿verdad?, donde dice, las flores se pueden marchitar, ¿verdad? La hierba se puede secar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y aquí es donde entonces nosotros podemos entender y saber que en realidad, hermanos, cuando Jesús hablaba, las personas podían comprender lo que decía, pero muy posiblemente después olvidaban las palabras. Pero al tener un testimonio donde podemos leerlo, podemos estar yendo a él, leyéndolo, meditándolo, entendiéndolo, memorizándolo. Entonces esto va a traer, ¿verdad?, un cambio en nuestra mente. Porque en lugar de estar llenándome de las cosas del mundo, de mis problemas, de lo que el mundo ahorita me ofrece, entretenimiento, hermanos, cosas materiales, me voy a estar llenando de lo que tengo aquí constantemente, ¿verdad? De lo que estoy, ¿verdad? Y puedo yo estar leyendo, entendiendo, y eso me va a ayudar entonces a centrar mi mente en las cosas espirituales, y con el tiempo el corazón empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces, amados, Él nos manda a renovar nuestras mentes por medio de la Escritura cada día. Ya escribió Dios para nosotros lo que necesitamos en todo momento. Ahora, guardar la verdad de las Escrituras en nuestras mentes nos ayuda en el proceso de transformarnos como Dios quiere. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2? El apóstol Pablo es un ruego. Les ruego, hermanos, que presenten, bueno, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera, ¿verdad?, en que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la
la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que puedan renovar su ¿qué? Su mente. ¿Por qué, hermanos? Dicen, no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, la batalla espiritual está aquí en la mente, hermanos. Aquí se encuentra en la mente, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Aquí está la batalla. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra seres espirituales. Cosas, hermanos, que pensamos, que sentimos o que no sentimos. Hay gente que no siente amor ni compasión por los demás. Esa compasión y amor solamente Dios nos la puede dar, cambiándonos nuestra manera de pensar. Hay gente, ¿verdad?, que decimos, no, hombre, ese no tiene ni temor de Dios. Pues en realidad sí. ¿Cómo adquieres eso? Por medio de conocer a Dios en su palabra, ir, ¿verdad?, entendiendo, meditando y aplicando eso es lo que nos va a ir cambiando. Creo que es el libro de Efesios, ¿verdad? Creo que a partir del capítulo 3, 4 y 5, cuando es una vida nueva en el Espíritu, Pablo les empieza a decir, hey, el que robaba, ya no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos. Hey, el que mentía, ya no mienta más, sino que hable con toda verdad. Y entonces, pues uno dice, pues sí, sencillo, pues si ya no quiero dejar de mentir, pues tengo que decir la verdad. Dila. Carambas, ¿verdad? Entonces, en realidad, hermanos, la palabra nos ayuda a ir entendiendo, ir comprendiendo. Vamos a dar la vuelta a la hojita. Y nos va a ayudar, ¿verdad?, a ser transformados en la mente. Hay comentarios, preguntas, podemos, ¿verdad?, hacerlos. Razón número 4, hermanos. Las escrituras nos ayudan contra la tentación. Agarré otro. Las escrituras nos ayudan contra la tentación. En realidad, la tentación, hermanos, es una arma de Satanás. Acuérdense que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. La tentación siempre es traída de nuestra área pecaminosa, ¿verdad? Satanás siempre va a utilizar las áreas débiles que tenemos para tentarnos. Si caemos en la tentación se convierte en pecado. La prueba es diferente. La prueba la envía Dios, pero no es pecaminosa. La envía para que nosotros podamos ser fortalecidos si pasamos la prueba. Si no pasamos la prueba no pasa nada, nos quedamos, ¿verdad?, inmaduros, chicos. Pero vuelve otra vez el Señor y si nosotros la pasamos, ¿verdad?, vamos creciendo. Pero, hermanos, la armadura de Dios solo tiene una arma ofensiva. ¿Qué quiere decir ofensiva? Un arma donde podemos atacar, ¿verdad? Defensiva quiere decir que nos podemos defender. Ofensiva quiere decir que podemos atacar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo dice Efesios, ¿verdad?, capítulo 6, usted puede leerlo. Dios nos dio la palabra de verdad para que con ella podamos destruir las palabras falsas y tentadoras de Satanás. Acuérdate que Satanás siempre va a tentarte con algo muy parecido a lo que Dios te promete. Algo muy parecido. Satanás siempre va a adornar las cosas de manera que parezca que son buenas y que te van a traer un beneficio. El ejemplo más claro, hermanos, yo ya te he dicho, ¿verdad? Satanás no va a engañar a la gente poniendo una iglesia diabólica o satánica. Vengan aquí a adorar a Satanás. No lo va a hacer porque todos van a decir, uy, no, esa es una iglesia ¿qué? Satánica, diabólica. ¿Qué va a hacer Satanás? Satanás va a construir una iglesia muy parecida a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que se parezca mucho. ¿Para qué? Para que muchos puedan ser engañados, que crean que están sirviendo a Dios, que crean que están, ¿verdad?, creyendo en Dios, que crean que están aprendiendo la palabra de Dios, pero al final, cuando llegue aquel día, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí.
Estas personas creían que le servían ¿a quién? Al Señor. Entonces aquí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar a poder realmente desenmascarar, poder quitar lo falso, poder quitar lo que en realidad no es y ver lo que sí es. Y aquí es donde nosotros podemos entender que cuando el diablo tentó al Señor en el desierto, Jesús usó la espada del Espíritu, ¿verdad? Y el diablo huyó. La palabra tiene poder, hermanos, pero tiene poder cuando la aplicamos. La palabra de Dios no es un amuleto. ¿Qué me refiero como amuleto? He ido a hogares donde tienen una Biblia en la entrada abierta en el Salmo 91. Les digo, ¿por qué tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, hermano? Para que nada entre aquí en la casa, ¿verdad? No es un amuleto la Biblia, hermanos, que al abrir el Salmo 91 en automático va a espantar los malos espíritus. Sí, vimos la intención es memorizarla, no espantar a los espíritus. O sea, al tener yo en la entrada de mi casa, hermanas, una escritura, esa escritura va a estar grabada en mi mente. Y si está grabada en mi mente y la aplico, trae bendición de Dios a mi vida. Pero no porque esté grabado, hermanos, ¿verdad? O porque tener la Biblia abierta, o por decir, ¿verdad? En el nombre de Jesús, vete de aquí, demonio mentiroso, que te tumba un cuerno, ¿verdad? No es así. La palabra dice en el libro de los Hechos, hermanos, que varios hombres que no eran de Dios querían echar fuera demonios y que usaban el nombre de Jesús para echarlos fuera, porque ellos habían visto que Pablo y Pedro decían, en el nombre de Jesús, fuera demonio, ¿verdad? O sal. Entonces ellos creyeron, la fórmula es que, en the name of Jesus. Y entonces estos hombres empezaron a ir a buscar personas endemoniadas para mostrarles a los demás que ellos tenían poder, y en el nombre de Jesús, sal del demonio. Y el demonio le dijo, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero a ti no te conozco, así es que córrele porque... Y les dice, lea el libro de los Hechos, hermanos, así dice que los correteó el demonio. No es una fórmula la palabra de Dios, perdón, no es un amuleto, hermanos. Si no se aplica, nada más es un conocimiento vano. ¿Sí? Es como andar dice y dice versículos a todos, ¿verdad? Pero no la vives. ¿De qué te sirve? Es como los fariseos, ¿verdad? Como los maestros de la ley que dice, hermanos, que se ponían en las esquinas y decían unas oraciones tan bonitas que si nosotros estuviéramos frente de ellos, estuviéramos llorando, sí, Señor, sí. Porque dice que oraban, hermanos, pues se sabían la Biblia de memoria. Imagínate cómo no oraban estos hombres. Pero dice el Señor Jesús, hipócritas, están podridos por adentro. Hablan y hablan, pero en su corazón están lejos de mí. Entonces, la Biblia, hermanos, no nada más por recitarla o por tenerla va a ser su efecto. Hay que, si no la aplicamos, no va a pasar, ¿verdad? Absolutamente nada. Por eso el Señor, hermanos, cuando Él decía escrito está, fíjate cómo le decía el Señor, decía a Satanás, hey, ¿tienes hambre? Dile que la piedra se convierta en pan. Y el Señor le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y aplicaba la palabra, no convertía la piedra en pan. Y él estaba buscando a su padre, precisamente estaba en ayuno y cumplió esa escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino que estaba él ayunando. Ahí él está aplicando la palabra, no nada más no nada más la dijo. Entonces, que ese sea nuestro entendimiento. Dice el salmista, hermanos, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando dice he guardado, no quiere decir memorizado, nada más. Cuando dice he guardado, quiere decir he obedecido tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Esto quiere decir, si yo memorizo la escritura y guardo el mandamiento, entonces me va a ayudar, hermanos, contra la tentación. Amén. Razón número 5. Memorizar las escrituras nos ayuda a vivir en obediencia.
Salmo 119:9. Es una pregunta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede un hombre, hermanos, desde niño vivir rectamente en justicia, en verdad? ¿Cómo? Guardando tu palabra. Sí se puede. Sí se puede, pero hay que guardar su palabra. La memorización de las escrituras, hermanos, es un método preventivo para poder discernir y comparar opciones en las decisiones y caminos de la vida que debemos tomar. Si estamos nosotros enseñándole a un niño, un joven, hermanos, mira, hijo, tú puedes obtener una cosa de dos maneras. Puedes trabajar por ella, esforzarte y tenerla, o puedes tomarla a la fuerza y hacerla tuya. Pero va a tener consecuencias las dos opciones. La primera, vas a trabajar, te vas a esforzar y vas a obtener de una manera correcta y vas a disfrutar lo que puedes comprar. Si la tomas por la fuerza, o sea, si la robas, la vas a obtener, pero va a traer tus consecuencias y enseñarle. Porque la palabra de Dios dice, y entonces cuando tú grabas en el corazón, ¿verdad?, del joven, del niño, hermanos, la palabra de Dios, le das a él la oportunidad que cuando tiene que tomar una decisión él, tiene dos opciones en que ¿qué? En qué pensar. Mi padre me dijo que cuando me dijeran que agárralo, agarra ese celular, hombre, no es de nadie, agárralo. Si yo no le prevengo con la palabra al joven, dice, todos lo hacen, ¿yo qué? Como Vicente, a donde va la gente, vámonos. Pero si yo le prevengo, entonces ya lo voy a poner a pensar, a prevenir, ¿verdad? No, me puede, y ya el joven sabrá si da el paso, ¿verdad?, correctamente, o si da el paso, ¿verdad?, en una manera equivocada. Pero en realidad, hermanos, la escritura siempre nos va a guiar a caminar en la voluntad de Dios y nos va a ayudar a ser obedientes cuando tenemos en nuestra mente la opción de saber qué es lo que quiere Dios de mí. Es muy claro, ¿verdad?, como cuando podemos decir, el Señor antes decía, ojo por ojo, diente por diente, o sea, la ley del talión le llamamos, hacer justicia. Pero ahora el Señor dice, hey, que no haya en tu corazón rencor, venganza. Mía es la venganza y yo haré el pago, dice el Señor. Antes decíamos y hacíamos la justicia, ¿verdad?, por nuestra parte. Pero ahora, hermanos, de repente hay algo injusto y tú quieres hacer justicia y te acuerdas que el Señor dijo, cálmate, no eres el justiciero y yo lo soy. Deja la venganza a mí. Y entonces ahí, hermanos, esto nos puede ayudar ay, Señor, bueno, voy a dejar, ¿verdad?, voy a obedecer tu palabra y entonces, ¿verdad?, vivir en obediencia me va a traer bendición, hermanos, que es la número 6. Razón por memorizar la Biblia, las escrituras traen bendición a nuestra vida. Dios conecta su bendición con la meditación continua de su palabra varias veces en la Biblia. Josué 1:8. Yo creo que este verso es uno de los que nos debemos de memorizar, hermanos. Fíjese. Dice así, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En realidad, les vuelvo a repetir, el simple hecho de memorizar y saber la palabra no es suficiente. Dice que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Ese cuidar de hacer en él todo lo que está escrito es lo que en realidad, hermanos, va a traer prosperidad a nuestra vida, a nuestro camino. Y ahí es donde se nos va a ir toda la vida, hermanos, en hacer todo lo que en él está escrito. Pero vuelvo a repetir, entre más meto yo escritura de memoria a mi mente, voy a saber más qué es lo que quiere Dios para mi vida, y cuando lo obedezca, entonces va a traer bendición a mi vida. Pero si no lo traigo en la mente, hermanos, y pienso y actúo como yo
tomo decisiones como yo pienso, lo mejor que yo creo, como me enseñaron mis padres, entonces eso me va a traer, hermanos, estorbos para que Dios bendiga nuestras vidas. Y aquí es donde entonces el traer, meditando de memoria la escritura, va a traer bendición, ¿verdad?, a nuestras vidas. Además, el Salmo 1 ya sabemos que dice: bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y de noche. Será, ¿verdad?, como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, la cual, ¿verdad?, su hoja dice que no cae, sino que siempre está, ¿verdad?, brotando, siempre verde. Entonces, ahí es donde, si constantemente traemos la meditación de la escritura, hermanos, nos va a ayudar a tener una buena vida, una vida de bendición, no una vida sin problemas, no una vida, ¿verdad?, sin dificultades, sino que a pesar de las dificultades y los problemas, el poder vivir en la voluntad de Dios nos va a traer la victoria sobre todas las cosas que se nos presenten, hermanos, en esta vida. Amén. La bendición de Dios no necesariamente es salud, felicidad o prosperidad material, sino que vas a recibir lo que permanece y vale más: la fuerza espiritual, la esperanza profunda, la paz y la comunión con el Creador. Porque cuando vemos aquí dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dices tú: todo me saldrá bien. Empiezas después con conveniencias: voy a obedecer a Dios para que todo lo que yo quiera me salga. No se trata de eso. Se trata de que en lo que está en la voluntad de Dios, Él va a prosperar todas las cosas, hermanos, que Él, ¿verdad?, ha prometido en tu vida. Razón número 7 de memorizar la escritura. Memorizar la escritura nos ayuda a animar a otros creyentes de manera más fácil. Uno de los propósitos centrales de la Biblia, hermanos, es animarnos y darnos esperanza. Vamos a leer juntos ahí, ¿verdad? Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Qué te da la escritura, hermanos? Esperanza y ánimo. Memorizar la escritura, hermanos, en verdad, en tiempos difíciles, no, hombre, hermanos, la escritura es lo único que trae a tu corazón paz y esperanza. Te pueden decir 1000 cosas tus familiares, tus compañeros, tus amigos, te pueden decir 1000 deseos, pero son palabras. Pero cuando tú, ¿verdad?, traes la palabra de Dios, recuerdo mucho, hermanos, el día que mi papá, ¿verdad?, se le dio el infarto frente de mí, que cayó. Cuando yo ya vi, ¿verdad?, que no respiraba y nada, y cuando yo hice lo que podía hacer por él, yo me hinqué y levanté mis manos y dije lo que Job dijo. Dije: Señor, tú das, tú quitas, bendito sea tu nombre, Señor. Es tu hijo, es mi padre, pero tú haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y esa palabra trajo mucha paz en el momento, hermanos, a mi vida. Y yo, ¿verdad?, di a mi padre por muerto. Pero no empecé: ¿por qué, Señor? Él es tu siervo, Padre, ¿verdad? No empecé así, hermanos. Es: Señor, tú das, tú quitas, bendito es tu nombre, Señor. Tú sabes lo que va a hacer con la vida de mi padre. Pero cuando la escritura está en nosotros, hermanos, nos trae aliento y esperanza, pero de inmediato, ¿verdad? Porque aunque los demás están ahí y tratando de consolarte, no, hermanos, en realidad el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el ¿qué? El consolador. Y Él nos consuela ¿con qué? Con su palabra, con su esperanza, con sus promesas, ¿verdad? Y eso nos trae a nosotros entonces ánimo y esperanza, hermanos, memorizar la escritura. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a los tesalonicenses a reconfortarse unos a otros con las palabras que les escribió. Ahí puede ver usted 1 Tesalonicenses 4:18. Cuando tenemos varios pasajes guardados en la mente, hermanos, es más fácil citarlos para animar a otros creyentes. Es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasa algo de repente, hermanos, es muy bonito. Salmos, déjeme rápidamente acordarme. Sé que es el verso 16.
Es Salmos. Ay, Señor. Espérame, déjeme reinicio acá la computadora. El versículo es el 16, pero el número, el capítulo es el que no me acuerdo. Ah, bueno, el verso dice, Salmo 139. Ya ve, ya cuando así, ahí está. Salmo 139, verso 16, ¿verdad? Donde dice, tú creaste las delicadas partes de mi tierra. Pero el verso 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día, ¿verdad? Fue escrito en tu libro. Cada instante fue diseñado antes aún que sucediera. Eso trae, hermanos, cuando pasa algo inesperado, ¿verdad? Algo que se nos voló la mente, ¿verdad? De repente que alguien te diga, mi hermano, el Señor dice en la palabra que Él, ¿verdad? Ya había escrito en su libro este día y este momento. No se le salió a Dios de control esta situación. Él está aquí. Eso trae ánimo, hermanos, trae confort. Enfocas a tu hermano que está pasando por esa situación, que eleve su pensamiento a Dios, ¿verdad? Y empieza él, Señor, pues si tú dices en tu palabra que tú ya tenías esto, Señor, dame paz. Y enfocas a la persona, hermanos, ¿verdad? En lo que Dios ya dijo en su escritura. Entonces, este punto, hermanos, es muy relevante, el poder memorizar la escritura para animar y edificar, ¿verdad? A otros. Imagínese que no trae la Biblia con usted. Imagínese, ¿verdad? Que está en el trabajo o fue al parque a caminar o X, ¿verdad? Y de repente se encuentra ahí a alguien que está carizbajo, que le acaban de dar una noticia, ¿verdad? Que tiene cáncer o que pues acaba de perder un ser querido o algo grave, y en ese momento esa persona sabe que tú eres un hijo de Dios y te dice, oye, yo sé que tú eres un hijo de Dios, háblame, ¿qué dice Dios acerca de esto? Ahí en el momento, hermanos. Ay, es que no traigo mi Biblia, oye, pero mira, déjale hablar al pastor y ahorita te lo paso. No, hermanos, no. Tú debes de traer escritura aquí para poder animar, para poder dar un testimonio, para poder, ¿verdad?, edificar a una persona que en el momento requiere no tus palabras, la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, nuestras palabras pasan, pero cuando tú dices, el Señor dice en su palabra eso se le queda a la gente. Porque ellos dicen, si están buscando de Dios, hermanos, y tú le hablas lo tuyo, no, bueno, mira, yo pienso que y le empiezas a hablar ahí consejos tuyos, no, es el Señor dice en su palabra esto y esto. Confía en Él, no creas en mí. Busca al Señor, confía en esto. Y mira, es esta cita, búscalo tú ahí en tu casa cuando llegues. O sea, hermanos, hay que estar listos, ¿verdad?, para hacer esto. Inclusive, tenemos que entender que es el siguiente punto, ¿verdad? Memorizar la escritura nos ayuda a compartir la palabra con incrédulos. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Claro, adelante. Me quedé a ver con una amiga, ¿verdad? Entonces, pues fui a dejar los niños a la escuela, regresé a la casa, me acosté y voy a almorzar con ella en la casa. Pero, pues, ¿verdad? En tiempo de oración, yo me acuerdo que oré antes de salir de casa y y ya iba por la puerta y, o sea, sí abría y bien el Espíritu Santo me decía, regrésate y ora otra vez. Y volvió y luego ya otra vez iba a abrir la puerta, el Señor me dice, llévate tu Biblia. Y dice, ay, Señor, si voy a ir a almorzar con mi amiga, o sea, ¿por qué no tengo que llevar la Biblia? Como a veces decimos en muchacha, a juntarnos, a chismear, así, ¿verdad? Pues platicar, ¿verdad? No, los cristianos no decimos chismear, decimos comentar. Vamos a comentar. Entonces yo dije, no, pues ya ni con la Biblia, ¿verdad? Pues bueno, ya me regreso, soy obediente y ahí es donde quiero llegar, ¿verdad? Que uno tiene que ser obediente a lo que el Espíritu te dice en el amor. Si el Señor te dice, o sea, que tú dices, ay, es que ya voy tarde. El Señor te dice, regresa a orar, pues por algo. Pues yo no sabía, Señor, pues ya oré, pero pues ven
que orar, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Verdad? Y empecé a pedir la guianza de Dios. Y pues, ¿verdad? Cuando voy a abrir la puerta, me dice la visita por la Biblia. Agarro mi Biblia y me la llevo. Llego a la casa de mi amiga, pero no la bajo porque dije, pues no sé, ¿verdad? Comenzamos a platicar, almorzamos, estábamos platicando. Y ella empezó a hacer preguntas y preguntas. Y dije, espera. Fui a la camioneta, fui por la Biblia y le doy la honra y la gloria a Dios, porque como dice usted, uno cuando lee la Biblia hace su anotación. Sí. Y yo decía, Señor, ayúdame. Pues yo en la casa le pedí la ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ayudara. En sí dije, bueno, si me voy con una amiga, pues yo no sé qué, ¿verdad? Pero tú ve conmigo, ayúdame, ¿verdad? Y entonces voy por la Biblia y ella empezó a hacerme preguntas, y dijo, mira, la palabra de Dios dice esto. Yo abría mi Biblia y estaba marcada. Mira, aquí está. Decía otra cosa, mira, y era como, o sea, era el Espíritu Santo, no puedo decir que es otra Claro, cosa, claro. porque, ¿verdad? Mi Biblia sí está marcada. Esta Biblia yo la tengo, me la dieron a mis 15 años, ahorita tengo 36 años. Entonces, pues he estado conmigo mucho tiempo y sí ha marcado, sí está maltratada, ¿verdad? Y de hecho me puso. Qué bueno, digo, que las Biblias estén usadas y maltratadas, hermanos, porque eso quiere decir que las, que las usamos. Señor, ¿verdad? O sea, ella se quedaba a lo que yo le enseñé. Y como yo le decía, mira, porque a veces como se dice, no es lo que yo donde estoy, sino Sí, es lo que el Señor dice. aquí está, se la daba, ella lo miraba, lo leía y se quedaba así, porque, ¿verdad? Sí. Hasta la fecha de hoy me dice, ya me lo dijiste, mira las cosas en su vida o mira algo, dice, hoy recibí un mensaje de ella, dijo, me mandó un dedo, dice, yo me acuerdo que tú no me has dicho eso, ¿verdad? Pero o sea, yo pues, solamente le comparto la palabra, Amén. pero es algo que hay que estar prestos al Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que precisamente 1 Pedro 3:15, hermanos, si lo tienen ahí, fíjense, dice así. Dice, adoren al Señor, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad, verdad y respeto. Es un mandamiento, hermanos, que estemos preparados para dar explicación de nuestra esperanza. Vuelvo a repetir, no podemos nada más dar palabras de lo que yo creo. Tenemos que tener una firme convicción, o sea, una firme certeza de que cuando alguien me pregunte algo, yo voy a saber con la escritura poder contestarle. Claro, tampoco hay que ser mentirosos. ¿Sí? Si no sabes, ¿verdad? Tienes que decir, claro, mira, ¿sabes qué? Esa pregunta yo no la sé bien. Pero hermanos, por lo general los incrédulos no te van a hacer preguntas teológicas muy profundas. Te van a hacer preguntas muy sencillas que para ellos sí son difíciles, pero que no conocen a Dios, pero que tú que eres hijo de Dios ya debes de ¿qué? De conocer. Entonces, en realidad, hermanos, dice que estemos siempre preparados para dar una explicación a aquel que nos la está demandando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos escritura? Ajá. Sí. Sí, y pues qué mejor manera de hacerlo que con la palabra, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, podemos dar testimonio de nosotros, sí, muy bien, Dios ha hecho muchas cosas entre nosotros, pero al final de cuentas el testimonio no convierte al incrédulo. Lo que convierte al incrédulo es el evangelio, que es poder de ¿quién? De Dios para salvación. Amén. Amados, debemos de memorizar la Biblia para poder usarla fácilmente en conversaciones con pecadores que necesiten escuchar el mensaje de un Salvador que los perdona, hablando las palabras de Dios en vez de las nuestras. Fortalecerá el mensaje con la autoridad y el poder de Dios. Ponemos varias citas ahí. Vamos a la última hoja, ¿verdad? Ya para finalizar. Ay, jole, ya son las 8:15, ya está quemando el menudo. No le bajaron o no. Denme 5 minutos, hermanos. Memorizar las escrituras nos dará mejor entendimiento de Dios y su voluntad. Hermanos, ¿quién no quiere entender a Dios? Yo lo quiero entender, hermanos. Yo quiero conocerlo. Yo quiero, Señor, ¿por qué?
¿cómo haces tú esto? ¿Cómo puedes, Señor, sacar, verdad, de donde no hay nada? Puedes sacar tú tanto, Dios. ¿Cómo puedes usar una vida como la mía, Señor, que no soy nadie, Señor, y tú la usas para ti, para tu gloria, Señor? Entender al Señor, hermanos. Cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, llegamos a experimentar al Señor de una manera más profunda. Las personas creen conocer a Dios, hermanos. Cada quien lo conoce según, verdad, su conveniencia, su experiencia, lo poquito, mucho que sabe, lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos, una fe que le dieron. Pero en realidad, hermanos, a Dios se le debe conocer como Él se revela a nosotros. Y aquí es la manera de conocer a Dios, es en la Escritura. Es siempre, verdad, decir: Señor, tu palabra dice que tú eres misericordioso y bondadoso, Señor, que tú eres paciente. Eso no me lo enseñó mi padre, eso no me lo dijo mi abuela, sino que lo sé porque tu palabra lo dice. Entonces, al yo traer la palabra de Dios, hermanos, en la mente, lo voy a conocer más. En las situaciones de mi vida voy a poder confiar más en Él. Señor, tú dices en tu palabra que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres fiel, Señor, a lo que tú dices. Traer la palabra de Dios en la mente me va a ayudar, hermanos, a entenderlo más, ¿verdad? A más profundamente conocerlo, a conocer más su voluntad. Mientras más memorizo, hermanos, más voy a poder, ¿verdad?, renovar mi mente y ser más, ¿verdad?, como el Señor. Amén. Última razón, ¿verdad?, bíblica para memorizar la Escritura: nos hace sabios. ¿Quién no quiere ser sabio? A nadie nos gustaba, hermanos, que nos dieran las orejitas de burro, ¿verdad? Y que nos pusieran en la fila de los burros, de los de las bajas calificaciones, ¿verdad? No, pues siempre queríamos ser, ¿verdad?, inteligentillos, sabios. La Biblia está llena de sabiduría eterna que impacta la vida completa, hermanos. Al memorizar la Escritura podemos tener esta sabiduría con nosotros en todo tiempo. Recuerda a Santiago, ¿verdad? El que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Entonces aquí es: nadie sabemos vivir bien, hermanos. Nadie sabemos ser buenos esposos o esposas, nadie sabemos ser buenos padres o madres, nadie sabemos ser buenos hijos, nadie sabemos ser buenos hermanos en Cristo, buenos hijos de Dios. Nadie sabemos hacer las cosas como Dios quiere. Pero si yo empiezo a buscar en la Escritura y empiezo a memorizar: no, pues tú dices, Señor, que yo como esposo trate a mi esposa como un vaso delicado, ¿verdad? Que la trate como Cristo trata a la iglesia, que la ame y me sacrifique por ella. Ay, Señor, qué difícil me pones, pero te amo, Señor, y lo voy a hacer porque tú lo dices en tu palabra. Dios me dio sabiduría. ¿Para qué? Para hacer lo que no sé hacer, hermanos. Ser un esposo que realmente, ¿verdad?, ame y pueda bendecir a su pareja. Entonces, la Escritura, hermanos, nos da la sabiduría, el saber cómo lograr hacer la voluntad de Dios y vivir, ¿verdad? Entonces yo realmente contento, hermanos. Haz que la Biblia sea tu tesoro supremo. Pueden ser unos versículos, pueden ser pasajes largos, pueden ser libros completos. No hay mejor inversión de nuestro tiempo que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Conclusión: si no te atreves a empezar con un pasaje largo, te recomiendo empezar con los versos que están aquí abajo, recordando de la necesidad de entender, ¿verdad?, de qué se trata. ¿Por qué? Porque alguna vez un predicador, ¿verdad? Es un mal chiste, pero dice así, no, pues una vez, dice un predicador, una persona me dijo: no, es que yo siempre que quiero que el Señor me diga algo, yo le digo: Señor, donde la Biblia caiga, ¿verdad, Señor? Yo voy a apuntar y tú me vas a hablar, ¿verdad? Y que tenía por costumbre eso y que siempre le había funcionado. Y dijo: pues ese día, dice: Señor, estoy muy preocupado, ¿qué tengo que hacer, Señor, con mi vida? No entiendo. Dice, y entonces apunta, y estaba ahí, ¿verdad?, en Mateo, donde dice: y Judas se ahorcó. Dice, y luego se regresó unas cuantas palabras y le hizo así, dice, y entonces estaba una parte donde dice: haz tú lo mismo. O sea, cuando perdones, ¿verdad?, ve y perdona y haz tú lo mismo. Dice: caray, no, Señor, no. Hermanos, no es así. No es así. No, Dios no usa ¿cómo se dice?
el azar, o sea, las adivinaciones. No, no. Claro, el Espíritu Santo muchas veces, hermanos, el Espíritu Santo muchas veces le dice, Señor, háblame, Señor. Y sí, hermanos, a mí me ha pasado, hay veces abro y el Señor me da una palabra de aliento. Esa es una caricia de Dios, ¿verdad? Pero no es una cosa que Dios quiere que hagas todos los días así, ¿verdad? Sino en realidad lo que el Señor quiere, hermanos, es que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Con el favor de Dios vamos a ver algunas formas de memorizar la palabra, hermanos, que nos ayuden, ¿verdad? Y que podamos, no importa la edad que tengamos, no importa cuánto conozcamos, en realidad nos van a ayudar, ¿verdad? A atesorar la palabra de Dios y vamos a poder memorizar. Tome esto como una premisa, o sea, como una promesa. Dios quiere que usted memorice su palabra. Y le voy a decir, Dios lo va a ayudar. Créame, si usted dice, no, yo nunca me puedo memorizar ni mi número de teléfono. De veras, la palabra de Dios, hermanos, es algo que Dios quiere. Y si Dios manda que la memoricemos es porque Él nos va a ayudar con su Santo Espíritu a hacerlo. Pero es que tú le creas a Dios. Amén. Señor, te damos gracias porque en todo momento sabemos que podemos confiar en tu palabra. Es tuya, Señor, no es un invento humano, sino que tú la hablaste, Señor, y luego la pudimos nosotros escribir y usar como testimonio de todas las cosas buenas que tú eres y que tú deseas, Señor. Ayúdanos a entender que en ella vamos a encontrar la vida eterna, la esperanza, las promesas, la fuerza, el ánimo, Señor, tu voluntad, tu sabiduría. Padre, pues que la atesoremos y que, Señor, dejemos de ser flojos, dejemos de ser, Señor, mediocres y que la aprendamos, que la memoricemos y que la apliquemos, Señor, en nuestra vida. Bendito eres, Señor, porque no nos has dejado solos en esto, sino que tú nos has dado tu Santo Espíritu, que dices que nos va a enseñar y recordar todas las cosas. Así es que, Padre, pues ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias por este momento. Amén y amén. Bendiciones.